Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Es un privilegio para mí estar esta mañana, primer día de la semana, y pues se me pidió y tengo la responsabilidad esta mañana de dar una enseñanza bíblica, así es que siempre es un honor y un privilegio podernos animar mutuamente leyendo y meditando en la palabra de Dios. Así es que sin más por el momento, quisiera si pueden acompañarme a que abran sus Biblias y leamos un versículo muy importante en el libro de Colosenses, la epístola a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios, hablando de Cristo. Podemos leer a partir del versículo 15 para comenzar. Versículo 15. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Y esa es la expresión a la que yo quisiera hacer referencia y llevar a sus pensamientos esta mañana. ¿Sabe usted? Para convertirnos en creyentes, hemos reconocido delante del rostro del Dios Santo que somos pecadores. Después que hemos confesado nuestros pecados y haber recibido la maravillosa salvación de Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz, la manifestación maravillosa de su gracia. Una vez salvos por su gracia, Dios nos llama, el llamado de los creyentes más bien, es que de tener a Jesucristo, a Cristo como siendo el centro de nuestras vidas. Leíamos en Colosenses 18, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia. Y leí esta mañana qué es el significado de esta idea de tener la preeminencia. Y trataba de entender, creo que todos lo sabemos, pero trataba de entender un poco la raíz de la palabra preeminencia. Esta palabra es una palabra compuesta de un prefijo y después de un verbo. Y el prefijo es prae y dice algo que viene de antes o delante de, algo que antecede. Y el verbo eminere, que significa sobresalir. Preeminencia es algo que resalta, es alguien que sobresale o alguien que prevalece. ¿Es Cristo eso para usted? El que tiene el primer lugar en todas las cosas. Esto es un llamado a los creyentes y creo de que pues es válida preguntarnos si esto es verdad en mi vida con Cristo. Cada uno de nosotros puede delante de Dios pues dar una respuesta a esta pregunta. ¿Es Cristo la preeminencia en mi vida? ¿Es Cristo prominente en mi vida? ¿Sobresale? ¿Destaca por sobre los demás? ¿Es que Cristo se eleva en mi vida por antes de las demás cosas? ¿Ocupa Cristo el lugar de preeminencia en mi vida? Y yo quisiera tomar este tema de una forma pues práctica, trayendo algunos pasajes bíblicos que muestran en diferentes facetas cómo Cristo pues
es llamado a ser preeminente en nuestras vidas, prominente en nuestra vida, aquel que sobresale por sobre todas las cosas. Y para eso quisiera yo usar unas expresiones que son muy repetidas en la palabra de Dios, en donde Cristo aparece como estando en el centro de algo, como siendo prominente, como ocupando el primer lugar en diferentes circunstancias. Y primeramente quisiera que fuéramos al muy conocido pasaje, muy apreciado por los hermanos reunidos alrededor del Señor, en Mateo capítulo 18 y versículo 20. Si puede ir conmigo entonces al libro de Mateo, capítulo 18 y versículo 20. Dice la palabra de Dios: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en el medio de ellos. Donde 2 o 3 están en mi nombre, congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay muchísimos libros y artículos que han sido escritos acerca de este tema. Yo quisiera simplemente subrayar que el Señor debe ocupar ese lugar en la asamblea, en la reunión de la asamblea. Él es el centro de atracción. Y hay un versículo que viene a mi mente en el libro de Cantares, capítulo 1 y versículo 4, dice esto: atráeme, en pos de ti correremos. Atráeme, en pos de ti correremos. Esto debe ser, creo yo, un llamado o un deseo continuo en el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de los creyentes. Un deseo profundo porque el Señor ocupe ese lugar de centralidad, de estar cerca de Él, de tener comunión íntima con Él. Eso es, hermanos, lo que es el propósito del Señor cuando instituyó la cena del Señor, ¿no es cierto? Es cuando cada primer día de la semana le recordamos y recordamos su obra, y Él está simbolizado en el centro de la reunión por medio, pues, del patrón del pan y del vino. Seguramente podemos aplicar esta idea física del hecho de que el pan y el vino están en el centro de la reunión, con ese deseo genuino del creyente de que Cristo en verdad tenga ese lugar de prominencia, el que sobresale por todas las cosas, y Cristo tenga el lugar de preeminencia, aquel que tiene el primer lugar, el que se eleva por sobre todas las cosas. Esta mañana escuchábamos en la reunión que tuvimos aquí en Hamilton, una reunión siempre en línea, al hermano Ross Baston, y nos hablaba el hermano de cómo Cristo es incomparable, cómo no podemos compararlo con nadie, es único. Y eso me trae a mí a la mente la idea de que la asamblea es aquel lugar de que Dios hablaba en la antigüedad. En Deuteronomio capítulo 12 y versículo 5 leemos aquel versículo que dice: según el mandato del Señor, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Ese lugar que Jehová, que Dios el Padre escogió, es el lugar donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. La expresión en su nombre es de capital importancia en esta expresión, porque muchas veces este pasaje es usado por muchos otros, diciendo que pues en cualquier lugar donde 2 o 3 cristianos puedan reunirse y se congregan en el nombre de Jesús, entonces pues el Señor está en medio de ellos. Y yo no creo que el verdadero significado o propuesta es esa en verdad. Estar reunidos en su nombre quiere decir reunirse de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su verdad bíblica, de acuerdo a sus enseñanzas. Estar reunido en el nombre del Señor es reunirse de acuerdo
a su propósito y a su deseo. Debemos entonces reunirnos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. No vamos a entrar en detalles en esto, simplemente quisiera traer delante de ustedes la idea de que como el Señor pues es el centro de la reunión en donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, el centro de la asamblea, es el Señor, ese centro. Hay otro pasaje que quisiera también citar acerca de los sufrimientos de Cristo. Acerca de la enseñanza del Señor Jesucristo. Quisiera que fuéramos, si pueden ustedes, abrir sus Biblias en el libro de Lucas, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Este es un pasaje muy interesante. Lucas capítulo 2, versículo 40. Este es el pasaje en donde los padres del Señor, los padres naturales del Señor, María y José, habían perdido a su hijo, a Jesús, y le estaban buscando. Y leemos a partir del versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Luego a partir del versículo 44, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Sentado en el medio de los doctores de la ley. Qué interesante esa expresión. Es la segunda, el libro de Lucas nos muestra acá cómo el Señor es no solamente el perfecto maestro, aquel que enseña. Dice la palabra de Dios en este pasaje que leímos que los doctores de la palabra de Dios estaban maravillados. Dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Estaban maravillados. A la edad de 12 años, vemos al Señor en el templo, en medio de los doctores de la palabra de Dios, escuchándoles y haciendo preguntas. El Señor a la edad de 12 años. Seguramente el Señor no clamó tomar el lugar de maestro como los demás lo tenían por efecto de su edad, pero en la realidad él era el verdadero maestro. Él era el verdadero maestro, y no solamente el maestro, él es también el sujeto de la palabra de Dios. El sujeto de la palabra de Dios. Son 2 cosas bien importantes. El Señor es el maestro de la palabra de Dios. De Él proviene la palabra de Dios. Él es el maestro perfecto, el gran maestro de la palabra, pero al mismo tiempo Él es el sujeto de la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de Cristo desde el primer libro, de Génesis, hasta el último, hasta el libro de Apocalipsis. Y los patriarcas y los profetas nos hablaban por medio de simbología y de señales y de imágenes que muestran ahora, cuando la palabra de Dios está completa, que el sujeto de la palabra es el Señor Jesucristo. Hemos leído en el libro de Colosenses que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. De manera que el Señor es el que obra y de quién se trata el tema de la Biblia. Bien importante. Yo quisiera traer esto para hacer una exhortación y pensar si esto es verdad. Yo recuerdo hace algunos años tuve la oportunidad de estar en una reunión, en una asamblea, y habríamos tal vez unos 30 personas en la primera reunión el día domingo, la reunión de adoración, y luego en la reunión más tarde, la reunión de estudio bíblico, solo habían unas 5 o 6 personas. Y eso me impactó mucho. Me preguntaba yo,
si habrá sido esto una casualidad o es en verdad algo típico en esta asamblea. Tenemos los creyentes interés por escuchar de las enseñanzas del Señor, escuchar de Él, de su palabra, de la palabra que Él dejó para nosotros, de la instrucción, de la exhortación, de la corrección. Recuerdo un versículo que dice en el libro de Juan: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis palabras de vida eterna y esas son las que dan testimonio de mí. Él es el sujeto. El Señor es el sujeto de la palabra de Dios. Tenemos ese interés, hermanos. Y con mucha humildad lo hago esto delante de ustedes, porque todos creo que estamos envueltos en esto. Nos preparamos para ir a una reunión de estudio, para poder compartir algo que el Señor me ha dado en mi lectura personal, para conocerle, para apreciar al Señor más, para crecer en el conocimiento de la gracia y en el conocimiento de Cristo, y que en las reuniones de estudio múltiples, donde todos pueden participar, pueda compartir yo algo de Él, algo que el Señor me haya dado a mí, algo que yo haya descubierto. ¿Cuántas veces, hermanos, no ocurre que leemos por enésima vez un pasaje y vemos algo que no habíamos visto antes, que nos excita, algo que nos toca, que muy profundo, y que no tenemos ese interés de aprender, hermanos, del Señor? Es el Señor el centro de la enseñanza, porque Él es el que enseña, pero también porque Él es el motivo y el objeto, el sujeto de la palabra de Dios. Lo dejo con ustedes, hermanos. El Señor entonces está en el centro de la enseñanza. Es el gran maestro y es el sujeto de la palabra de Dios. Leamos ahora un pasaje en el libro de Juan, capítulo 19, Juan 19. Juan 19, a partir del versículo 16. Juan 19, versículo 16. Dice la palabra de Dios: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Esto es Pilato. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Jesús en el medio. Jesús en el centro de sus sufrimientos en la cruz. El Evangelio de Juan presenta al Señor Jesús en su divinidad y en su esplendor, en su grandeza. El pasaje que acabamos de leer nos atrae a Él como siendo, o como estando Él siempre, o como tomando Él siempre el primer lugar en todas las cosas, el lugar del centro, el lugar prominente. El Señor fue puesto en medio de otros dos, de otros dos hombres, malhechores, criminales. La palabra de Dios no dice exactamente cuáles habían sido sus crímenes, pero habían sido
condenados. Y el Señor en el centro. Y yo pienso que la presencia del Señor en el centro fue una bendición tremenda para uno de los dos hombres, el que se arrepintió, aquel que reconoció en los últimos momentos de su vida la presencia de aquel que estaba en medio de ellos, y no solo su presencia física, sino que el trabajo, la obra que él estaba haciendo para él mismo, la obra que él estaba haciendo para él mismo. Una enseñanza maravillosa de cómo, de lo que significó para este hombre, cuyo nombre no sabemos. El hecho de que estaba en sus últimos minutos de su vida en presencia de la grandeza, en presencia de aquel que único que podía salvar su vida. El Señor es prominente, es preeminente aún en medio de los sufrimientos. Yo quisiera que leyéramos un versículo en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, muy conocido este pasaje, versículo 1, Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, escuche esto, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, menospreciando el oprobio. ¿Cómo podemos usted y yo, hermanos, comprender la inmensidad del amor de Dios? Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. En los sufrimientos de la cruz, Cristo muestra también su grandeza. Y no solo su grandeza, sino su prominencia. Como aquel que sobresale, aquel que es sin comparación, aquel delante del cual todos los seres humanos nos quedamos cortos, aún estando en ese lugar de vergüenza. Dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Menospreciando el oprobio. ¿Sabe usted que la palabra oprobio quiere decir vergüenza? Pero no es cualquier vergüenza. La palabra oprobio significa vergüenza pública. Significa ser expuesto públicamente a vituperación, a difamación, a denigración. Y este es el tipo de vergüenza al cual todos los seres humanos tenemos. Ser expuestos públicamente es muy vergonzoso. Y el Señor Jesús aceptó, dice la palabra de Dios, con gozo. Con gozo. Con el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio. No consideró a lo que él se estaba exponiendo. Muy a menudo oímos de
de criminales o de malhechores. Decir que una de las más grandes temores que tienen es ser expuestos públicamente. He leído historias de criminales que estando en la cárcel han preferido quitarse su vida antes de sufrir ser expuestos públicamente a una vergüenza pública, completamente expuesto. Oprobio es una cosa terrible a enfrentarse a. Es una experiencia terrible. Yo creo que eso es una aplicación práctica para los creyentes. Hemos leído que la palabra de Dios nos dice de correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y yo creo, hermanos y hermanas, que considerando los sufrimientos de Cristo, a lo que Él se enfrentó, es lo que debe de guiarnos en buena medida a caminar y a correr esta carrera que tenemos por delante, en cada uno en la experiencia que habrá de vivir, puestos los ojos en Cristo, como teniendo siempre a Cristo en el centro de nuestras vidas, considerando muy de cerca lo que Él sufrió para darnos a nosotros la vida y vida en abundancia. Cristo entonces también ocupa el lugar central, un lugar prominente, el lugar de preeminencia, aún en los sufrimientos en la cruz. Y fue levantado en la cruz del medio. Levantado en la cruz del medio. Veamos ahora en otra historia muy corta. Mi tiempo avanza y quizás sea la última que leamos en el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 3. Es una historia muy, muy interesante. Y la perspectiva o la idea que yo tengo en mi corazón es ver a Cristo ocupando ese lugar de preeminencia aún en la adversidad, aún en medio de la adversidad. Y yo quisiera llevar de ustedes este pasaje en el libro de Daniel y recordemos la historia cuando el rey Nabucodonosor envía a sus hombres a tomar a aquellos tres jóvenes, Sadrach y Mesach y Abnego. Esto está en Daniel capítulo 3, versículo 16. Y estos tres jóvenes se niegan a hacer lo que el rey les estaba pidiendo. Ellos dicen en el versículo 18 al rey: oh rey, que no te serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, dice el versículo 18, y entonces pidió a sus hombres que le atasen de las manos y de los pies y que pusieran el horno 3 veces más fuerte, con más capacidad, con más fuego, con más llamas, para lanzarlos ahí. Y entonces en el versículo 24 leemos esto, dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y entonces dice el rey, y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses.
Qué maravilla este pasaje. Estos 3 jóvenes habían sido condenados a muerte, son echados a ese horno con temperaturas altísimas, que en cuestiones de segundos una persona moriría en eso. Pero Dios muestra su gracia y muestra su grandeza y manifiesta que es más grande que todo poder de la tierra. Y hace que aquellos 3 jóvenes puedan caminar dentro de ese horno. Y más de eso, el rey mira a un cuarto, que dice que el cuarto era como el hijo de los dioses. Y no hay duda alguna que el que caminaba con ellos, con estos 3 hombres, era el mismo Cristo, Dios, caminando con ellos y sin que a ellos les ocurriera algo. Y yo pienso en esto, hago referencia a la idea de que cuántas veces nosotros no estamos enfrentados a la adversidad en nuestra vida creyentes y en nuestra vida secular. Estamos expuestos a cosas adversas en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, aún con nuestros propios familiares, a sufrimientos a veces tremendos, aún de persecución o de desprecio por causa del nombre de Cristo. Y aquí vemos a estos 3 hombres que fueron fieles al Señor y que no quisieron doblegarse a lo que el rey les pedía, a adorar a otros dioses y a prostrarse delante de estatuas de otros dioses. Y le dijeron, no lo haremos. Y entonces el rey les condena y les lanza, les echa a ese horno. Y vemos entonces la presencia de Cristo como siento refrescante. Y dice la palabra de Dios que veo que el rey veía 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y a veces cuando leo este pasaje me gustaría pensar, o me gusta pensar que a lo mejor estos 3 jóvenes caminaban con el Señor a su lado platicando. Dice que se paseaban por el fuego. En medio de esa temperatura altísima, el Señor fue para ellos frescura. El Señor fue para ellos salvación, pero también frescura. Pudieron caminar delante de la adversidad en frescura. Y no hay duda alguna que es mejor estar en el horno con Cristo que fuera de él, en el palacio del rey, pero sin Cristo. Creo que este pasaje nos muestra esa frescura, hermanos, y nos anima a caminar las experiencias que cada uno de nosotros se enfrentará en la vida, y cada uno dará cuenta de ello. Que aún en situaciones adversas, en situaciones conflictivas, en situaciones que parecen no hay solución, como los pensamientos que vienen a la mente en la situación en que estamos actualmente, en esta pandemia, en esta crisis mundial. Pero cada uno en su propia experiencia tenemos, creo yo, el llamado de reconocer que aún en la desesperanza, aún en los sufrimientos, la palabra de Dios dice de hecho de que todos estamos expuestos a esas situaciones en la vida. En el libro en la segunda epístola de los Corintios recordamos que esas tribulaciones momentáneas, dice el apóstol Pablo, nos ayudarán a crecer
y tenerleámoslo para no decir lo que no es. En 2 Corintios, creo que es capítulo 4, si no me equivoco. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay muchos más, amigos, muchos pasajes más que podríamos ver acerca del Señor como siendo el centro, el Señor en el centro de la resurrección. Es algo interesante. Hay muchas expresiones en donde vemos al Señor siendo o tomando ese lugar central, ese lugar de prominencia. Vamos a dejarlo aquí, hermanos. Vamos a dejarlo aquí esperando pues que haya sido esto de beneficio para todos, de ánimo y de motivación, y que podamos poco a poco, según el Señor nos va dando pues en su gracia y conocimiento, podamos vivir y tener siempre al Señor siendo el centro de nuestras vidas, en donde Él toma la preeminencia en todas las cosas. Así que, hermanos, lo dejo acá, invitándoles siempre a que continúen. Las reuniones continuarán, las reuniones de Evangelio continuarán la próxima semana, esta misma noche, y luego continuarán en la semana que viene, el día miércoles y el día viernes. Así que vamos a cerrar con una oración y espero vernos, que nos podamos ver pronto. Damos gracias. Padre, damos gracias por estas palabras sencillas que hemos hablado, esta meditación, Señor, donde hemos visto al Señor Jesucristo siendo el centro, teniendo la preeminencia por sobre todas las cosas, y la prominencia también, sobresaltando por sobre todas las cosas. Y Padre, te pedimos que en tu gracia tú puedas ayudarnos a vivir cada uno de nosotros, los creyentes, nuestras vidas, para darte honor y honra, y que podamos también parecernos cada vez más a Cristo en su carácter, en su diario vivir, y que podamos también ser reflejos para otros, Señor, aún en nuestras propias debilidades, Señor. Damos gracias por eso, encomendamos el resto de este día en tus manos, dándote gracias por todas cosas, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, y nos veremos entonces pronto. Tengan un buen día.